Buenos días. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús. También te damos gracias por darnos esta iglesia de Chimbote para que podamos seguir la voluntad de Dios. Tú nos permitiste este domingo para que podamos alimentarnos con tu palabra. Dios nos da la alimentación espiritual con tu palabra para que podamos vivir una vida adecuada ante ti. Queremos vivir una vida agradando al Señor. Dios, guía nuestros pasos cada día para manifestarnos por medio de nuestra vida en Jesucristo. También, Dios, aquí en Perú hay muchas almas perdidas. Dios, por favor, usa nuestra iglesia para que podamos proclamar este evangelio a muchas almas. Especialmente, tú nos encargaste la evangelización en Ancash, Huaraz, Warmey, Casma, Santa, Coichico, Nepeña, Caraz. Hay muchas ciudades que están esperando tu palabra. Dios, guía nuestros pasos para que podamos transmitir este correcto evangelio para que sean salvos. A partir de mañana predicaremos el seminario en Huaraz. Dios, por favor, guía nuestros pasos, guarda nuestros tiempos para que podamos viajar con seguridad para transmitir este evangelio. Por medio de esta oportunidad queremos que muchas almas vayan a ser salvos. También queremos que los hermanos de Huaraz se edifiquen su fe por medio de este seminario. Dios, por favor, durante 5 días, obre fuertemente en Huaraz para que manifestarse su obra nuestro Señor Jesucristo. Creemos que en esta hora, aquí tú, Jesucristo, estás aquí con nosotros. Por favor, toca nuestros corazones para que podamos llenar con tu palabra para vivir una vida adecuada ante ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, versículo 14. Deuteronomio 19, versículo 14. Un versículo, hermanos, leamos juntos. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que pillamos los antiguos. Este versículo que acabamos de leer, yo he meditado mucho tiempo. Siempre este versículo me guía y me fortalece
para que yo pueda vivir según la voluntad de Dios. Siempre este versículo me enseña un camino adecuado. Este versículo 14 del capítulo 19 de Deuteronomio es muy importante. En este versículo Dios ha puesto un contenido muy importante. En la antigüedad, el rey era el dueño de toda la tierra en su país. Pero el pueblo de Israel era diferente de las demás naciones. Dios repartió la tierra a cada uno del pueblo y cada familia era dueña de su tierra. Por eso ni siquiera el rey de Israel podía tomar la tierra de otro a su voluntad, porque esa tierra había sido establecida por Dios como propiedad de cada uno. En aquel tiempo, como no existía un sistema de registro de propiedad como hoy, se utilizaba piedras llamadas linderos. En una gran piedra se grababa el nombre del dueño y se colocaba en el límite de la tierra. Dejaron una gran piedra grabada el nombre del dueño de la tierra. El límite de la propiedad se llama. Había una piedra colocada para señalar el límite de la tierra. Desde aquí, desde ahí, es la tierra de hermana Lucy. A partir de ahí hasta allá, la tierra de hermano Jaime. ¿Ya? Ahí, aquí sí hay, sí, usted se ve un límite, ¿no? Aquí, desde aquí hasta aquí, la de iglesia de Chimbote. Desde aquí hasta allá, ya maderera, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? El límite de la propiedad. Había una piedra colocada para señalar el límite de la tierra. Esa piedra se llama lindero antiguo. ¿Cómo? Lindero antiguo. Entonces, Dios habló al pueblo de Israel por medio de Moisés. Aquí dice, 14 dice, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo. O sea, no muevan los límites de la tierra que Dios ha establecido. No muevan el lindero antiguo puesto en esta tierra. Dios lo ordenó como así. ¿Qué significa? Mover a su voluntad el lindero que marca la propiedad de tierra. ¿Qué significa? Significa quitar por la fuerza o robar a escondidas la propiedad del prójimo que Dios ha establecido. Es un crimen, ¿no? Es un crimen. Si nuestra iglesia se mueva poco a poco nuestras límites a maderera, será un crimen, ¿no? El pecado de dañar a su prójimo. Y también es un pecado de sobrepasar los límites que Dios ha establecido. Por eso, antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra de Canaán, Dios les ordenó esto. ¿Qué dice en el versículo 14? Dice, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo. Yo he meditado este versículo muchos años, ¿ya? Siempre me guía. Deuteronomio
habla de un tiempo antes de entrar en la tierra de Canaán, ¿no? Esta palabra significa cuando entren en la tierra de Canaán, no reduzcan jamás los límites de la propiedad que Dios ha establecido. Habló como así. Por eso aquí dice, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Hoy vamos a estudiar en detalle Deuteronomio capítulo 19, versículo 14. Otra vez, 14. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fiaron los antiguos. A través de esta palabra hay algo que primero podemos entender. Aquí dice, la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Entonces, por medio de este versículo podemos entender, hay algo que Dios da a cada persona, ¿no? Dios es el dueño de todas las cosas. Aquí dice, la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Esto significa que el Dios que es dueño de todas las cosas nos da algo para que llegue a ser nuestro. Pero lo que Dios nos da no es algo innecesario ni algo cualquiera. Dios nos da lo que realmente necesitamos, ¿no? Eso es lo más adecuado para nosotros. Dios sabe qué es lo que necesitamos, ¿no? San Mateo 6. Busquemos San Mateo 6. Versículo 31. San Mateo 6, versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? 32, leamos juntos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El cristiano, o sea, los hijos de Dios, no tienen razón para preocuparse. ¿Por qué? Aquí 32 dice, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sabe. Este verbo para los humanos ya no tiene gran significado, pero para Dios ya tiene gran sentido, ¿no? Dios sabe. Dios dice que lo sabe todo. Yo no sé todo acerca de ustedes, ¿no? Sus pensamientos, ¿ya? Sus corazones, ¿ya? Sus deseos. ¿Qué hacen ustedes normalmente en su casa? ¿Qué les sucederá en el futuro? Yo no lo sé. Pero hay alguien que sí lo sabe exactamente. No solo conoce una parte, sino que lo conoce todo perfectamente. Nuestra condición, nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestros futuros. Hay alguien que conoce todas las cosas. Ya, Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas del mundo. Nosotros aprendemos algo nuevo cada día, ¿no? Cada día. En nuestra vida
estamos aprendiendo algo nuevo cada día. Pero Él no tiene nada nuevo que aprender, ¿no? ¿Por qué? Él sabe todo perfectamente, porque ya conoce todas las cosas. Entonces, ¿qué sabe Él acerca de mí? Acerca de mí. Sabe qué necesito y cuánto necesito y cuándo lo necesito. ¿Qué dice? ¿Sabe qué necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Y cuándo lo necesito? ¿No? Él conoce estas tres cosas con exactitud. Hermanos, ¿por qué lo sabe? Para dárnoslo, ¿ya? Para dárnoslo. Lo que necesitamos en la cantidad necesaria. Él lo sabe para dárnoslo en el momento necesario. Dios sabe qué necesito y cuánto necesito y cuándo lo necesito. Lo sabe con perfecta exactitud, ¿no? Por eso nos lo da en la cantidad exacta y en el momento exacto. Dios sabía que nosotros no podíamos resolver nuestro pecado por nosotros mismos. Por eso preparó la salvación por medio de Jesucristo, ¿no? Y esa salvación que más necesitamos en el momento más apropiado, nos la dio de la manera más perfecta. Por eso están aquí. Además, Dios sabía que necesitamos la iglesia. También sabía que no podemos vivir bien la vida cristiana sin la iglesia. Por eso Dios preparó una iglesia en Chimbote, en el lugar más adecuado para que podamos congregarnos, ¿no? ¿Acaso no preparó también un misionero y lo envió desde la lejana Corea, ¿no? Ya, Romanos 8. Romanos 8, versículo 32. Romanos 8. Romanos 8, versículo 32. Leamos juntos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos dio incluso a su Hijo más precioso, ¿qué no nos dará también? Dios sabe todo lo que necesitamos para vivir bien la vida cristiana, para predicar el evangelio. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Y cuándo lo necesitamos? Él ciertamente nos lo dará. ¿Por qué? Porque Dios es quien más desea que vivamos bien la vida cristiana, ¿no? Dios fue quien más deseó que yo recibiera la salvación. Dios es quien más desea que vivamos bien la vida cristiana también. Por eso Dios quiere darnos lo que necesitamos para vivir bien la vida cristiana. Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. ¿Ya? Nosotros no podemos saber exactamente lo que es necesario, ¿no? Lo que necesitamos, ¿no? Lo necesario. Pero Dios sabe exactamente. Dios no nos da todo lo que pedimos. ¿Por qué? Ya ustedes, ¿acaso les damos un cuchillo afilado a los niños
porque lo pidan, ¿sí o no? No, no se lo damos, ¿no? No se lo damos. Porque sería peligroso si lo tengan, ¿sí? Pero cuando crezcan, se les puede dar para cocinar y preparar lo necesario, ¿no? Dios quiere darnos lo que necesitamos, pero si no crecemos, no nos lo da todavía. ¿Podemos dar una gran cantidad de dinero a los niños? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, como yo te amo mucho, le doy $100,000, ¿ya? ¿Sí? ¿Puede dar? No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque comprarían solo juguetes, ¿no? Pero cuando se hagan adultos y maduren, sí, se les puede dar. Dios sabe todo lo que necesitamos para vivir bien la vida cristiana, para predicar bien el Evangelio. Él sabe qué necesitamos y cuánto lo necesitamos y cuándo lo necesitamos. Y quiere dárnoslo. Entonces, ¿qué podemos entender? Si Dios no nos dio lo que queríamos, es porque no lo necesitábamos, ¿no? O tal vez todavía no ha llegado el momento necesario. Tal vez no lo dio porque podría convertirse en un gran obstáculo para nuestra vida cristiana. O quizá no lo dio porque todavía somos niños espirituales. Dios sabe exactamente qué necesita cada persona para ser salva. Y también sabe exactamente qué necesita cada persona para vivir bien la vida cristiana. Pero Dios no solo tiene conocimiento, sino que también tiene poder para dar lo que sabe que necesitamos. Dios es omnisciente y es omnipotente. Para que yo pueda vivir bien la vida cristiana, Dios sabe qué necesitamos para dar la mayor gloria a Dios. Y también tiene poder para dárnoslo. Dios todopoderoso. Pero lo más importante es que ese Dios omnisciente y omnipotente me ama, ¿no? Nos ama. Dios sabe qué necesitamos para vivir bien la vida cristiana y para que demos la mayor gloria a Dios. Él sabe qué necesitamos y también tiene el poder para darnos lo que sabe que necesitamos. Y lo más importante es que ese Dios omnisciente y omnipotente nos ama, ¿ya? Nos ama. Por eso Él desea darnos todo lo que sabe que necesitamos. Por eso Dios ciertamente nos dará lo que necesitamos, ¿no? ¿Cierto? El Dios omnisciente y omnipotente es quien más desea que crezcamos bien en el Señor. Esta verdad debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana. Por eso debemos reconocer que Dios ya nos ha dado todo lo necesario para vivir bien la vida cristiana en la situación en que estamos, ¿no? Debemos reconocer que Dios siempre provee todo lo que necesitamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Acaso Dios nos daría una situación en la que no podamos vivir bien la vida cristiana? ¿Sí o no? Eso no puede ser. Dios ya sabe todo lo que necesitamos y también tiene poder para dárnoslo. Y Él es quien más desea que vivamos bien la vida cristiana. Por eso Dios
no nos daría una situación que nos impida vivir la vida cristiana. Ya, hermanos, entonces, ¿por qué? ¿Por qué sentimos que nuestra situación es difícil para vivir la vida cristiana? ¿Por qué? Bíblicamente es por la codicia del propio corazón. Bíblicamente hay cosas que Dios no nos ha dado, pero cuando alguien se obsesiona por tenerlo, viene la tentación del diablo. Al final, esta obsesión conduce al pecado. Santiago, busquemos. Santiago 1. Santiago 1, versículo 14. Santiago 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15, leamos juntos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muy difícil para pronunciar. Concupiscencia, ¿ya? Concupiscencia. Dios sabe qué necesitan las personas que han recibido la salvación y cuánto lo necesitan, y también cuándo lo necesitan con total exactitud. Por eso, si no tenemos lo que queremos, puede ser porque no lo necesitamos o porque todavía no es el momento. Y aun si Dios nos diera lo que queremos, si no nos lo dio en la cantidad que queríamos, lo que tenemos ahora es exactamente la cantidad adecuada. Porque Dios sabe exactamente cuánto necesitamos, ¿no? Pero cuando alguien se opone a la providencia de Dios y se obsesiona con lo que Dios no le ha dado, eso es codicia. ¿Qué es? Codicia. Y esa codicia lo lleva a caer en la tentación del diablo. Por eso el 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No pecamos por la situación en la que estamos, sino que pecamos por nuestra propia concupiscencia, ¿no? Al final, una o dos codicias indebidas terminan llevando a las personas al pecado. Porque cuando el deseo concibe, da luz el pecado. 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Cuando la concupiscencia concibe, da luz el pecado. El Deuteronomio 19 y 14 se dice que Dios da algo a cada persona. Es decir, cada persona tiene una propiedad que Dios le ha dado, lo que necesitamos, en la cantidad necesaria, en el momento necesario. ¿Qué dice? Lo que necesitamos, en la cantidad necesaria, en el momento necesario. Lo que ya tenemos es suficiente, tenemos que reconocer. Nuestra situación actual es la condición más adecuada para vivir
la vida cristiana. Pero si ignoramos este principio de la vida cristiana y seguimos la codicia, terminaremos pecando. Por eso, si Dios no nos da lo que queremos, debemos esperar con paciencia. Paciencia, ¿ya? Paciencia. Este año ya estamos aprendiendo mucho sobre paciencia, ¿ya? Dios se alegra cuando los santos viven correctamente la vida cristiana y es quien más lo desea. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mi situación se ha vuelto difícil para llevar la vida cristiana. Aquí hay ya resuelto. Es porque la propia codicia del corazón. Algunos dicen así: no puedo vivir la vida cristiana. Yo normalmente no puedo participar el domingo, las reuniones y miércoles, porque mis condiciones no son buenas. Esa afirmación no es correcta, no es bíblico, ¿no? Es una afirmación completamente antibíblica. No es que Dios no nos haya dado buenas condiciones, sino que la propia codicia ha llevado a esa situación difícil, ¿no? Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10, leamos juntos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo fue una de las personas que vivió la mejor vida cristiana en el Nuevo Testamento, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo vivió en condiciones muy difíciles para vivir la vida cristiana. Por predicar el evangelio fue encarcelado muchas veces fue azotado, muchas veces estuvo en peligro de muerte, muchas veces pasó hambre y sufrió grandes sufrimientos. Es difícil encontrar en la historia a alguien que haya tenido condiciones tan difíciles para llevar la vida cristiana como él, ¿no? Además, en 2 de Corintios capítulo 12, ¿ya?, parece que el apóstol Pablo tenía una enfermedad en los ojos, ¿no? Debido a su problema de vista, necesitaba a alguien que escribiera por él cuando redactaba la Biblia, ¿no? Está registrado que cuando Pablo escribía personalmente, lo hacía con letras muy grandes. Lo hacía así porque no podía ver bien. Sin embargo, Pablo rogó fervientemente a Dios que le sanara los ojos, pero Dios no lo hizo. Por eso aquí 8 dice:
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo sanó a muchas personas por medio de la oración a Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios no sanó los ojos de Pablo? Ya si hubiera tenido buena vista, ¿ya? ¿No habría podido predicar el evangelio a más personas? Nuestros pensamientos son así, pero no es así. Aquí dice 10. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en esa debilidad podía predicar el evangelio con más poder. Y porque en esa debilidad podía vivir mejor la vida cristiana. Dios no sanó los ojos de Pablo. Desde el punto de vista humano, parece natural pensar que con buena vista viviría mejor la vida cristiana, ¿no? Pero no era así. Entonces, ¿acaso la enfermedad en los ojos de Pablo le impidió vivir la vida cristiana? ¿Sí o no? No. Más bien fue precisamente en esas condiciones difíciles donde Pablo pudo llevar mejor la vida cristiana. Desde el juicio limitado del ser humano, pensar que nuestra situación actual no es adecuada para vivir la vida cristiana es interpretar mal la voluntad de Dios. Algunos dicen así, no puedo vivir correctamente la vida cristiana por mi situación. Pensar así es interpretar incorrectamente la Biblia y la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tiene una situación en la que se encuentra ahora. Debemos reconocer que Dios nos ha dado nuestra situación y nuestro entorno como las mejores condiciones para vivir la vida cristiana. Debemos reconocer. Solo cuando esta verdad está en el fondo de nuestro corazón, podemos tomar decisiones correctas. Cuando esta verdad está en el fondo de nuestro corazón, la codicia no nace. Dios nunca nos da una situación para impedirnos vivir la vida cristiana. No, nunca. No asiste al sermón dominical, al del miércoles, ni otras reuniones, ni otros servicios, porque toma decisiones equivocadas, ¿no? No es Dios quien ha hecho nuestra situación para que no asistamos a la iglesia. Es correcto pedir a Dios mejores condiciones para vivir la vida cristiana, como lo hizo el apóstol Pablo. Pero retroceder en la vida cristiana por malinterpretar nuestra situación es entender mal la voluntad de Dios, ¿no? Dios da algo cada persona. Es lo más adecuado para que cada persona reciba la salvación. Y también debemos saber que Dios nos ha dado la situación más adecuada para llevar la vida cristiana. Al final, en esa situación, las bendiciones o las dificultades llegan según la elección de cada persona, ¿no? Ya vamos a volver. Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, versículo 14. 14.
en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te da, ¿sí? Si hay algo que Dios nos da, Dios te da. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijamos los antiguos. Aquí dice, en la heredad que poseas. Poseas, no posees, poseas. Poseas. Poseas ya en la tierra. ¿Ya? No es algo que ya les haya dado en la tierra que Dios les heredará. ¿Ya? Es decir, todavía no se la ha dado. Es la tierra que Dios les dará después de conquistar Canaán. Como dice, cuando entren en la tierra que Dios les dará. Digo como así. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Dios les ordenó no mover la piedra que marca el límite de la propiedad. Como dice, no lo muevan por codicia. Dijo así. Porque lo que Dios da es lo más adecuado. No es más de lo necesario, ni menos de lo necesario, sino exactamente lo adecuado, ¿no? Significa que debemos vivir con un corazón contento con lo que recibimos. Dios da algo a cada persona. Son las cosas más adecuadas para que esa persona viva bien la vida cristiana. Es decir, Dios le ha dado las condiciones y la situación más adecuadas. Por eso debemos vivir con un corazón de contentamiento con lo que tenemos. Ya, hermanos, no necesitamos más. Dios ya nos ha dado lo suficiente. Y si necesitamos más, Dios ciertamente lo dará, ¿no? Por eso no debemos pelear por tener más por codicia, ni vivir en conflictos, sino vivir con contentamiento dentro de lo que Dios nos ha permitido, ¿no? Este es un principio muy importante para la vida cristiana, hermanos. Pero no aceptar esto y tratar de cambiar la situación que Dios nos ha dado es como mover el lindero. El lindero es el límite de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado exactamente lo que necesitamos, pero no estar satisfechos y querer tener más. Es como mover el lindero. Desde el momento en que se mueve el lindero, comienzan muchos problemas. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 8, leamos juntos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. Es decir, debemos tener un corazón de contentamiento. Para tener el contentamiento del versículo 8, debemos entender primero en el versículo 7. ¿Cuál es el significado del versículo 7? Vivimos con las manos vacías.
y nos iremos con las manos vacías. Cuando entendemos esto, podemos vivir una vida de contentamiento, como enseña el versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo, ¿no? No dice sustento bueno y abrigo bueno, ¿no? No dice ropa abundante ni ropa hermosa, ¿no? ¿Acaso hay entre nosotros alguien que pase hambre o ande desnudo? Ya ustedes, algunos de ustedes ya ahora está desnudo, o algunos de ustedes no han comido durante 7 días. No. Ya, hermanos, mírenme, Perú es un país donde es difícil morir de hambre, ¿no? Porque la comida es muy barata, ¿sí? Pero el perezoso pasa hambre, ¿no? Pero si una persona no es perezosa, incluso trabajando poco, puede comprar comida. Ya, normalmente estos días, ¿cuánto es mango? Por 1 kilo. ¿Cuánto es? 1 kilo, por 1 kilo, ya 3, 4, 5, mucha mango, ¿ya? Con esa mango ya normalmente puede jugar fútbol, ¿no? Con esa mango, ¿ya? Hay bastante mango en Perú. Es decir, tenemos suficientes condiciones para vivir con contentamiento. Nuestra situación actual es la mejor situación que Dios nos ha dado porque conoce todas nuestras necesidades, ¿no? Entonces, ¿por qué surgen los problemas? Porque no estamos contentos con lo que tenemos. Y por eso hay muchos conflictos y preocupaciones en nuestro corazón. Y de allí surgen muchos problemas. 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse. ¿Dónde está enriquecerse, ¿ya? Las personas que codician tener más de lo que Dios les ha dado. ¿Qué les sucede a esas personas? ¿Qué? Aquí dice, caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ya, cuando una persona cruza el límite, termina cayendo en destrucción y perdición. La raíz del problema es no estar satisfecho con la situación que Dios nos ha dado y cruzar ese límite. 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si una persona no tiene contentamiento con lo que tiene, cae en la tentación. Y por eso termina moviendo el límite. Querer enriquecerse es amar el dinero, ¿no? La Biblia dice que esto es la raíz de todos los males. Aquí dice 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos. Al ser tentadas, las personas terminan moviendo el límite establecido por Dios. Cruzan el límite que Dios les prohibió traspasar.
ya se pasó, ¿ya? Antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra de Canaán, Dios les dijo, ¿cómo así? Cuando entren en la tierra que cada uno recibirá, vivan con un corazón de contentamiento. Dios dijo así. Por eso Dios les ordenó no mover la piedra que marca el límite de la tierra. Entonces, ¿por qué Dios les dio esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios dará exactamente lo que cada uno necesita. Por eso dio así. Dios dice lo mismo también en lo que es cristiano. No reducirás los límites de la propiedad. En toda situación en la que estamos, Dios nos dará exactamente lo adecuado y en la medida correcta, ¿no? Pero, hermanos, si intentamos cruzar ese límite, desde ese momento comienzan los problemas. Por eso hay muchos pasajes bíblicos que nos advierten sobre esto. Filipenses, busquemos Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 11. Filipenses 4, versículo 11. Leamos juntos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dijo que había aprendido a contentarse en cualquier situación. Él pudo vivir con contentamiento porque vivía confiando en el principio de que el Señor da todo lo que es necesario, ¿no? Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9. Versículo 8. Segunda de Corintios 9, versículo 8. Versículo 8, 9, 8, leamos juntos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí también Pablo dice que al confiar toda su vida a Dios, que lo guía como pastor, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, y al confiar su vida en el amor de Dios, llegó a comprender verdaderamente que Dios, porque Jehová en su pastor, nada le falta. Por eso 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Humanamente en la vida de Pablo había muchas carencias, ¿no? Pero él entendió el principio de que Dios siempre da lo que necesitamos. En el principio de que la situación en la que estamos es la mejor para nuestra vida de fe. Al comprender ese principio pudo contentarse en todas las circunstancias, ¿no? Para vivir la vida cristiana, para vivir dignamente como hijos del Señor en esta tierra. Pablo dice que la situación y las condiciones en las que estamos son suficientes, hermanos. Debemos entender este principio y tener un corazón de contentamiento. Cuando movemos ese corazón de contentamiento,
es como mover el límite. Porque estamos moviendo algo que Dios prohibió. Desde allí comienzan las desgracias, ¿no? Desde ahí comienzan los conflictos. Y desde allí comienzan las preocupaciones del corazón. Debemos vivir con contentamiento en la situación que Dios nos ha dado y no mover el límite que Él estableció. Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 28. Proverbios 22, versículo 28. Veintidós, 28. Leamos juntos. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. En el tiempo del Antiguo Testamento, la tierra de Canaán fue dada al pueblo de Israel. La herencia de Canaán fue distribuida entre las 12 tribus. A cada tribu y cada familia se le establecieron límites y se colocaron piedras que marcaban esos límites de la propiedad. Sin embargo, el mandamiento de Dios de no mover esas piedras que marcaban los límites de la tierra terminó siendo quebrantado. Y por eso surgieron muchas injusticias y problemas en Israel. ¿Quién fue la primera persona que movió ese límite? Jezabel. Primera de Reyes. Primera de Reyes, ¿ya? Reyes, ya. Primera de Reyes, capítulo 21. Yo pronuncio bien R, ¿no? Reyes, ¿ya? Primera de Reyes, ¿ya? 21. Versículo 1. Primera de Reyes 21, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Acab codició la viña de Nabot, siendo rey cuando no tendría ya en abundancia. Pero no pudo contentarse con lo que tenía. Por eso quiso cruzar el límite de la propiedad. Pero Nabot no podía vender esa tierra, porque era la herencia que Dios le había dado y tenía un límite establecido, ¿no? Acab se obsesionó con la tierra de Nabot. Entonces el diablo comienza a actuar. No fue Jezabel. Como la sombra del diablo, el diablo actúa a través de un corazón que no tiene contentamiento. 4. Y vino Acab su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió.
era rey ya. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y como alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ya. Acab quería quedarse con la viña de Nabot, pero como había un límite establecido, no podía tomarla a su antojo, ¿no? El diablo comienza a actuar a través del corazón de Acab, que no tenía contentamiento. Lo que hizo Jezabel es exactamente lo que hace el diablo. 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a los hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Las acciones de Jezabel son exactamente las mismas que las del diablo: mintiendo, calumniando y asesinando, levantando falsos testigos y organizando un juicio religioso falso, y mataron al justo. ¿Acaso no han muerto así muchos justos a lo largo de la historia? En la Edad Media, muchos cristianos fueron asesinados de esta manera. ¿Ya? ¿Cuál fue el comienzo de este pecado? No contentarse con lo que Dios ha dado dentro de los límites que Él estableció. Un corazón sin contentamiento. Eso llevó a mover el límite de la propiedad. Cuando Jezabel tomó la viña de Nabot, fue como mover el límite establecido. Después de que apareció la primera persona que movió ese límite, surgieron muchos problemas. Los poderosos comenzaron a mover los límites y a expulsar a los pobres y débiles. Por eso los ricos se hicieron cada vez más ricos y los pobres siguieron siendo pobres. Así surgió una gran desigualdad entre ricos y pobres. En Israel, la tierra debía volver a su dueño original cada 50 años. Es ley. Es ley. Como los límites no podían cambiarse, cada 50 años la tierra volvía a la familia que la había recibido originalmente. Por eso la venta de la tierra no podía hacerse de manera permanente. Porque cada 50 años todo volvía a su estado original. Por eso, como existía el límite establecido desde sus antepasados, Acab no podía tomar la viña de Nabot. Pero Jezabel fue la primera en mover ese límite. Y muchos en Israel comenzaron a imitarla. Así comenzaron a vender la tierra de manera permanente. Y los ricos se hicieron cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y comenzaron a aparecer muchos mendigos y también surgió mucha corrupción. Si no hubieran movido los límites, todos habrían podido vivir en paz.
Muchos de los problemas de Israel comenzaron cuando movieron esos límites. En el Antiguo Testamento Dios repartió la tierra entre las 12 tribus de Israel y estableció sus límites. Tu tierra llega hasta aquí. Vive contento dentro de ese límite. Dios dijo así. Pero al mirar alrededor veían a un vecino que parecía más débil, ¿no? Entonces, en la noche, iban en secreto y movían el límite. ¿Ya? Con el tiempo, su vida se volvería muy difícil. Y algunos incluso pudieron morir a causa de ese daño, ¿no? Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 10. Leamos juntos. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Capítulo 22, versículo 28. Leamos juntos. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. En la Biblia se repite muchas veces que no se deben mover los linderos. En la Biblia, la repetición significa énfasis, ¿no? Énfasis. Ahora, ya hermanos, mírenme. Pensemos en algo. Hay una razón por la cual Dios enfatiza esta enseñanza. ¿Qué cosas en nuestra vida pueden convertirse en límite que no debemos mover? ¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿Cuál es el límite más importante en nuestra vida? ¿Cuál? ¿Cuál es el límite que jamás debemos mover? La Biblia. La Biblia. Cada palabra de Dios es un límite que jamás debe moverse, ¿no? Cuando cambiamos lo que la Biblia ha establecido claramente, estamos moviendo ese límite. La palabra de Dios tiene un lugar establecido. No debe moverse. La palabra de Dios marca una clara línea de separación. No adultera. Entonces no hagas, ¿no? La palabra de Dios es el límite que no debemos cruzar. Pero cuando alguien cambia el lugar o la autoridad de la Biblia o habla de sus propias ideas, dejando de lado la Biblia, o interpreta ciertas palabras de la Biblia según su propia conveniencia, eso es el mover el límite. Mover ese límite destruye a las personas, ¿no? Destruye a las personas que han sido perjudicadas cuando su tierra es reducida. Mover ese límite o se cruzar el límite de la palabra de Dios destruye a las personas, destruye las almas. Por eso, el católico, ¿ya? ¿Cuántos pastores en el Perú cruzan el límite de la Biblia? Destruyen a las personas. La salvación puede perderse. ¿Cómo predican así? Ellos cruzaron, ¿no? Los pastores que enseñan que la salvación se puede perder están moviendo ese límite, ¿no? Y las personas que escuchan estas enseñanzas terminan siendo destruidas, ¿no? Católico también, ¿ya? Se moviendo piedra, ¿no? El límite que es la Biblia jamás debe tocarse, porque la persona puede perderse eternamente.
No 1 año, no 10 años, eternamente. ¿Qué dice la Biblia? La persona que ha sido salva debe permanecer en la iglesia. Pero algunos dicen, ya, si surgen algunas circunstancias, puede ausentarse. ¿Cómo puede permanecer siempre? Esas palabras son mover el límite, ¿no? Pero la Biblia dice, la fe crece cuando permanecemos en la iglesia. Pero algunas personas dicen, aunque no permanezca en la iglesia, basta con servir a Dios con el corazón y con la vida. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Eso es mover el límite, ¿no? La Biblia enseña que fuera de la iglesia es imposible llevar una vida cristiana normal. Claramente dice así. Aunque todo el mundo lo haga, si la Biblia dice que no, entonces es no. Si todos los ya peruanos tienen novio o novia adulterando, la Biblia sí dice, ya, eso no, entonces es no, ¿no? Desde el momento en que se mueve ese límite, que es la Biblia, comienzan muchos problemas. La Biblia dice que hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Debemos obedecer a nuestros padres en el Señor. Entonces, ¿por qué mover ese límite? ¿Acaso la Biblia dice que debemos obedecer solo a los padres que son dignos de respeto? No. La Biblia simplemente dice que debemos obedecer a nuestros padres, sin importar cómo nos traten nuestros padres. Primero debemos cumplir nuestra responsabilidad, según lo que dice la Biblia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Dios dice que las esposas deben someterse a sus propios maridos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Deben obedecer, ¿no? ¿Acaso la Biblia dice que debemos someternos solo a un marido digno de obediencia? No. Cuando las personas mueven el lindero según su propio criterio, desaparece la paz en el hogar, ¿no? La persona misma está impidiendo la paz que Dios quiere dar. Escuchan solo las palabras que les gustan y mueven el lindero cuando no quieren obedecer otras. Por eso la familia no recibe la salvación y el hogar no recibe bendición. La Biblia establece claramente un orden, ¿no? La Biblia dice que la esposa debe someterse primero a su marido. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La Biblia dice claramente primero. La manera en que una esposa trata a su marido es la realidad. La manera en que trata a Cristo, la Biblia dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si Cristo les tratara de la misma manera en que ustedes tratan a su esposa, ¿estarían satisfechos? Así como Cristo entregó su vida por la iglesia, así deben amar los maridos sus esposas. Hermanos, esto es un mandamiento de Dios. No es el mandamiento de un pastor. Entonces, ¿por qué mover ese límite? Cuando hablamos con los hermanos y hermanas, tampoco debemos hablar moviendo ese lindero, porque eso destruye el alma de esa persona, ¿ya? Aunque todas las peruanas ya menosprecian sus propios maridos y esposos, los cristianos deben respetar, ¿no? Algunos dicen,
aunque la Biblia diga eso, ¿cómo podemos vivir obedeciendo todo? Esas palabras son mover los linderos, ¿no? Algunos dicen, ya si te gusta alguien que aún no es salvo, ya predícale, y luego cásate con esa persona. Esas palabras son muy peligrosas, ¿no? Son palabras que destruyen a las personas porque mueven el lindero, ¿no? Nunca debemos distorsionar lo que la Biblia dice claramente dice. No debemos mover el límite que es la Biblia. Solo así se guarda el Evangelio, nuestra iglesia, en su hogar y personalmente. Y así las personas a nuestro alrededor pueden recibir la salvación. Debemos mantenernos firmes en lo que la Biblia enseña claramente. Hay límites, hermanos, ¿ya? Nuestra vida hay límites, linderos establecidos por la Biblia que no pueden ser comprometidos, ¿no? Volvamos ya, Deuteronomio 19. Versículo 14. 19:14. Leamos juntos. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fiaron los antiguos. En resumen, Dios da a cada persona lo que necesita. Es lo más adecuado para mí en la medida correcta y en el momento correcto. Dios es omnisciente y conoce todas las cosas. Dios es omnipotente y todo es posible para Él. Y como Dios es amor y nos ama, Él nos da lo que sabe que necesitamos. Por eso debemos reconocer que nuestra situación actual es la mejor para nuestra vida de fe. Si no reconocemos esto, no podemos vivir correctamente la vida cristiana. Y no debemos mover los límites que Dios estableció. El primer límite es reconocer que nuestra situación actual es la mejor para nuestra vida cristiana. Por eso no debemos codiciar más cosas del mundo. Porque la codicia siempre termina conectándose con el pecado. El segundo límite es la Biblia, ¿no? Biblia. No debemos cambiar la posición de la Biblia según nuestra propia opinión, ¿no? Eso es elegir el camino de la maldición, hermanos. Debemos hacer lo que la Biblia manda, y cuando evitamos lo que la Biblia prohíbe, podemos vivir con gozo y paz dentro de esos límites, hermanos. ¿Me entienden, hermanos? Gracias. Y también, como les anuncié, habrá también un retiro especial, ¿no? ¿Cómo se llama? Retiro bíblico para el hogar cristiano. ¿Desde cuándo? 2 de abril. Ya durante el periodo de Pascua, ustedes ya quizás será la única oportunidad. Yo no tengo más tiempo. Solo este tiempo quiero programar, quiero enseñar, ¿ya? Entonces,
desde hoy día, ahora están recibiendo solicitud, ¿no? ¿Cuota cuánto será? Casi gratis, ¿no? Casi gratis, ¿ya? Sí, les dará nota y algunos fotocheck, galletas, sandías, ya, le darán mucho. Ya. Siempre, yo ¿qué les dije? Aquí todos, ¿qué está escrito? ¿Te da más? ¿Por? Menos. La iglesia Chimbote, les da más? ¿Por? Menos. No hay, ya. Por eso ya estamos a Agua, ya. Punta Roma, ya. Entonces, hermanos, programa del retiro. Primero día, la visión correcta del matrimonio cristiano. Primero día, la visión del matrimonio para los jóvenes, la necesidad del nuevo matrimonio, un plan correcto. Cómo debemos preparar el matrimonio de nuestros hijos, la actitud correcta hasta el matrimonio dentro de la iglesia, en el primer día. Segundo día, la relación correcta entre esposo y esposa. ¿Qué tipo de matrimonio bíblicamente correcto? ¿Es posible el divorcio según la Biblia? ¿Por qué fracasan muchos matrimonios? ¿Es correcto vivir como pareja sin realizar una boda? ¿Qué relación existe entre la vida matrimonial y la educación de los hijos? ¿Ya? Siempre educación de los hijos comienza la relación con su pareja. Siempre. Tercer día, la educación correcta de los hijos. ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos bíblicamente? ¿Y qué es la educación bíblica de los hijos? ¿Cómo guiar a nuestros hijos para que reciban la salvación y vivan correctamente su vida de fe? ¿Con qué actitud debemos tratar a nuestros hijos? Incluso nuestros hijos que son jóvenes también. Día 4, el hogar cristiano correcto. ¿Cuál es el equilibrio bíblico entre la vida de iglesia, la vida familiar y el trabajo o estudio? ¿Ya? ¿Cómo balanceamos? ¿Ya? La relación familiar según la Biblia, ¿no? Según la Biblia. ¿Ya? Debemos establecer nuestros hogares conforme a la Biblia. ¿Ya? Hay orden, hermanos. Incluso los ancianos también deben escuchar desde el principio, primeros días. ¿Por qué? Hay orden. Si no escuchan desde el primer día, no se podrán entender. ¿Ya? Si habrá actividades después de escuchar las enseñanzas, si no escuchan las enseñanzas correctamente, no se podrán participar en esta actividad. ¿Por qué? No se podrán entender esta actividad. ¿Cuál es la razón por tener que hacer esta actividad? Ya, no podrá entender. Entonces, hay orden, matrimonio, vida de pareja, ¿ya? Y educación a los hijos. Por eso puede formar el hogar cristiano correcto, bíblicamente. Hay orden, debe escuchar según el orden. Ya, hermanos, vamos a solicitar, ¿ya? Aunque no se puedan comer un almuerzo, ¿ya? Debe solicitar, ¿ya? ¿Sí, amén? No viajen a otros lugares, ¿ya? En este periodo. Ya, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por darnos las palabras que necesitamos. Dios, por favor, guíanos para que podamos estar satisfechos por nuestra situación que Dios nos da. Y también, Dios, toca nuestro corazón para que tengamos un honor grande
a la Biblia. Dios, a partir de mañana predicaremos el seminario en Huaraz. Dios, queremos aprovechar este tiempo. Aunque tenemos muchas dificultades para predicar a otras ciudades, queremos transmitir este correcto evangelio. Dios, danos sabiduría, fortaleza, para que podamos cargar este cargo que Dios nos da bien. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.